con la palabra y la escuchamos con atención. Adelante, doctora Marta Elena Cuevas Gómez. Muchas gracias, ingeniero, y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Yo diría que todos los periodistas tenemos la misión y el sueño de hacer esto, un cruce de líneas. Cuando empecé esta lectura, por demás apasionante, esperaba encontrar a dos personas en sus páginas virtuales. La primera, un periodista formado en el ambiente, cargado de historia, experiencia y sensibilidad. La segunda persona, la de un maestro, un docente apegado a los principios científicos, fríos y analíticos. Eso esperaba, pero me di cuenta que ambas personas tenían el común denominador de la curiosidad, de la investigación que arma, forma, construye y reconstruye un espacio social en cualquiera de sus dimensiones, porque lo imperante es la información, a través de cualquiera de sus múltiples formas que detone el conocimiento colectivo. El verdadero periodismo es este, el que retrata a la gente, el que sirve, el que tiene una finalidad de denuncia, un instinto de supervivencia, el que se come, se bebe y se respira, para hacer realidad la justicia social que tanta falta nos hace. Ese es el periodismo de Juan José, el periodismo adictivo que recorre las venas y aunque se rasgue sigue ahí como una cruz que marca la frente desde el bautizo y que es imposible abandonar. La aportación histórica de Cruce de Líneas, más allá de la radiografía de un proyecto que tuvo miles de factores para echarse a perder, es el esquema social del país, una situación desfavorable para un público desfavorecido, que culturalmente liga su destino a la desesperanza y al pesimismo, que es parte de políticas públicas no armadas en relación a sus características propias del entorno, basado en programas sociales que no resultaron eficientes a mediano o largo plazo, que no sacaron casi a nadie de la pobreza, pero sí lograron enriquecer a una minoría. Y, bueno, así los vestigios de un intento de salir adelante quedaron plasmados. El granero de México se convirtió, como menciona el autor Juan José Padilla Herrera, en un granero donde solo es posible guardarse, que reclama su espacio como un cacique envilecido que le gustan los peones y las desgracias. El maravilloso sueño del Plan Chontalpa empezó como las peores cosas que suceden en el mundo, con las mejores intenciones, y se toparon con una realidad ambulante que inició revueltas, vendió solares, incumplió créditos, desperdigó herencias, para quedar en el mismo lugar donde empezó, en una historia de pobreza. Cruce de Líneas es favorecedor en este relato porque está enriquecido con datos duros, pero no se aleja en ningún momento de la sensibilidad de la gente que crea este mundo y persiste en él. No hay mejor relato, de hecho, que el verdadero, indudablemente, y esta afirmación es apreciable en toda la obra de Padilla Herrera como una riqueza adicional a las pistas que se encuentran desperdigadas unas de otras y que él ha logrado unir como piezas de un rompecabezas. Esta parte del libro es sin lugar a dudas la más sensible, la que invita a acercarse a esa realidad color sepia, llena de caminos terrosos, de gente de campo que transpira el olor a la vegetación local, a la belleza verde de Tabasco. Escenas que enriquecen el momento de pensar en el diputado Albino, en su hermano, en las mujeres, en sus hijos, en las comisarías ejidales que se rigen por sus propios... Y justo cuando estamos a punto de quiebre, nos remonta a la realidad de los incendios, por venganzas, por rencor, a los peones que trabajan de sol a sol, en las que alguna vez fueron sus tierras y que hoy solo les dan 800 pesos semanales para malvivir, a la tristeza de no tener amor ni a la tierra ni a los hijos. Cárdenas y Huimanguillo, los dos territorios pesados del narcotráfico en Tabasco, ocupan en esta lectura la cara humana de los que nunca salen en los medios de comunicación y difícilmente se conocen, ese segmento olvidado de los planes inconclusos. Es por ello que además de integrar la faceta histórica, la pública, se agrega en la obra la visión de un especialista o de dos especialistas que aportan un rescate que, aunque no tiene para cuándo, expresa una esperanza social para sectores vulnerables. Esta apreciación que a mi parecer se establece en un relato ágil,
e imperdible también es parte del periodismo de investigación del que carecemos en el país, pero que necesitamos tanto para entender nuestra propia historia, para crear nuestras propias soluciones, juzgar, comprender y avanzar en nuestros propios objetivos comunes. Por ello, cuando hablamos de este plan Chontag, de este neolatifundismo simulado, también tenemos que tomar partido por las acciones que se derivan del excesivo paternalismo gubernamental hasta la indiferencia política que dejó el rescate del campo a inversionistas extranjeros que eran más rentables para ellos mismos. La forma del caos ortográfico digital nos lleva por caminos de esta realidad digital que nos ha demostrado que todo lo que puede leerse también puede verse. Entenderse como la globalización de un conocimiento previamente identificado que arma sus propios códigos y apropiación cultural que, aunque se considera en la investigación como parte de modas fugaces o pasajeras, no es diseñable, es solamente diferente, pero invita a la reflexión sobre la identidad, los valores, la vida light y la falta de apegos a los que somos tan vulnerables, los que seguimos mediáticos. El nuevo lenguaje, entenderlo como una comunicación visual, es efectivamente la forma de establecer que cada generación tiene su momento particular para expresarse, con lo suyo o con lo ajeno, pero bajo cualquiera de las circunstancias escribe su propia historia. Es importante entender este espectro porque lo que somos hoy también es parte de nuestras formas de expresión y marca el escenario y las particularidades que aportan una visión al futuro de las siguientes generaciones. Por ello, las aportaciones que se hacen en esta parte para expresar esta nueva comunicación. En lo personal, el libro invita al conocimiento colectivo y necesario que atiende el criterio historiador de todos, porque todos de alguna forma somos cómplices y corresponsables del entorno en el que es una invitación lectora que incita a la reflexión, al análisis y a la crítica social que tanto necesitamos. Yo con esto, pues obviamente felicito mucho a Juan José, amigo entrañable de muchos años, y pues mi más sincera felicitación y éxitos en Muchas gracias, agradecemos la participación de la doctora Marta Elena Cueva Gómez, ¿verdad? Que también nos ha brindado su perspectiva del abordaje que hace Juan José Padilla Herrera como periodista, como académico de estos dos temas importantes. Vamos a escuchar ahora a Cristian Antonio Cerino. Él es académico y periodista, hizo estudios de comunicación y docencia en nuestra universidad, ha publicado artículos y ensayos sobre literatura, periodismo y tecnologías en revistas arbitradas, entre ellos el uso del blog en la enseñanza de los géneros periodísticos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y dilemas éticos del periodismo tabasqueño en el libro colectivo Periodismo por Docena. Es coautor del libro El hombre que se convirtió en espejo, publicado por la Universidad de Guadalajara. Además, ha escrito los siguientes prólogos: Manuel Sánchez Mármol, el escritor marítimo, para el libro La Mar; El que enciende la luz en El hombre que inventó la oscuridad, semblanza del escritor Teodosio García Ruiz; y El arpa y la poesía, 3 cuerdas, 3 cantos, en el poemario Arpa Doppia, publicado en Medellín, Colombia. Es además editor de la revista Perspectivas Docentes y Cinsotle de nuestra universidad. Recientemente ha presentado ponencias sobre el diario y el viaje en la obra narrativa de Álvaro Mutis en Costa Rica y Colombia, y ha publicado en las revistas Estudios de la USR, en Diálogos y en La Palabra y el Hombre de la Universidad Veracruzana. Ha ganado premios de periodismo en el género de crónica en diferentes años y el premio Tesis UJAT en el año 2012. Ha sido becario para la Fundación Prensa y Democracia y la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano. Estudia actualmente el doctorado en literatura hispanoamericana en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Es un gusto
tener, como siempre, disertando a Cristian Antonio Cerino, y le cedemos la palabra. Un saludo para usted, ingeniero Miguel Ángel, un saludo para el autor, Juan José Padilla Herrera, y para mis compañeros que compartimos esta mesa. Escribí algunas líneas mismas que comparto con ustedes. En noviembre de 2019 presenté el libro Mirando a los ojos de la muerte, del periodista José Reveles. En noviembre de 2020, un año después, estoy aquí para hacer algunos comentarios al libro Cruce de líneas, del Plan Chontalpa al caos ortográfico digital, del autor Juan José Padilla. De aquella presentación de 2019, pensando en el puente que podría existir entre ambas obras, puesto que abordan el reportaje y la crónica, retomo una serie de apuntes a los que he llamado ladrillos teóricos. Lorenzo Gomis, en Teoría del Periodismo, cómo se forma el presente, señala lo siguiente. El reportaje representa una doble aproximación. El reportero se acerca al lugar de los hechos, a sus actores, a sus testigos, pregunta, acopia datos, los relaciona, y después todo esto lo acerca al lector u oyente con los recursos de la literatura y la libertad de un texto firmado para que el público vea, sienta y entienda lo que ocurrió, lo que piensan y sienten los protagonistas, testigos o víctimas, y se haga cargo de lo que fue el hecho en su ambiente. A su vez, Daniel Santoro, el periodista argentino, en Técnicas de Investigación, métodos desarrollados en diarios y revistas de América Latina, expone en el apartado de qué hablamos cuando hablamos de investigación 3 características de toda investigación. Número 1, la realiza el periodista y no la justifica. No, corrijo, la realiza el periodista y no la justicia, la policía o particulares interesados. 2. Se realiza separando los obstáculos que presente algún poder interesado en mantener oculta la información. Y 3. Sus temas interesan a la opinión pública y dejan de lado la vida privada de las personas, salvo situaciones límites. Santoro retoma la sentencia de Gabriel García Márquez al pie de la letra. La investigación no es un periodismo tiene que ser investigativo por definición, para proponer sus o los pasos empleados en la elaboración de un plan de trabajo o reportaje, mismos que cito a continuación. 1. Búsqueda de historias para investigar. 2. Delimitación de la historia elegida. 3. Formulación de las hipótesis directrices. 4. Organización del archivo. 5. Recolección de la información. 6. Cruzamiento de datos. 7. Desarrollo de una estructura tentativa de la nota. 8. Verificación final de la información. 9. Redacción de la nota. Y 10. Edición de por qué en mi rol de constructor he puesto estos ladrillos teóricos cuando que el periodismo es práctico. Si bien creyente de lo práctico como modelo teórico, sé que hay más constructos para fundamentar el quehacer periodístico, pero por estos caminos quiero enfocarme. Juan José Padilla Herrera escribió en 2014 el reportaje El Plan Chontalpa, Camino al neolatifundismo. Con este trabajo periodístico obtuvo el grado de maestro en periodismo político en la Escuela de Periodismo Carlos Septién. El reportaje, de unas 60 cuartillas, estuvo dirigido entonces por Enrique Mandujano Sandoval. Con los años, la investigación periodística brincó al formato que puede garantizar su existencia, el libro mismo que nos reúne en esta presentación a distancia. El reportaje es el eje central de la existencia del periodismo, así como la novela literaria que está hecha de un sinfín de géneros mayores y menores como el cuento, la carta, el diario, así también está construido el reportaje. Hay una confluencia de géneros periodísticos. Los grandes reportajes nacen y han nacido de la nota informativa. Pensemos en A Sangre Fría de Truman Capote, o también han nacido de la entrevista. De pronto un periodista lee un artículo, una columna, una reseña, y justo ahí emerge el tema de investigación. También emana de otras fuentes, de las orales, de la charla con los amigos, de algún recuerdo de nuestros viejos, de mirar fotografías antiguas, etc. Un ejemplo del siglo XXI es el que cuentan los periodistas que documentaron la compra de la Casa Blanca, aquella que adquirió la pareja presidencial de Enrique Peña y Angélica Rivera.
Todo nació porque uno de los reporteros fue al supermercado y en una revista de glamour, Angélica mostraba su nueva casa. El periodista compró un ejemplar. El hilo de Ariadna fue la publicación. Del resto se encargaron los periodistas a través de las técnicas de investigación. Por estos caminos debe transitar el periodismo y no la falacia que nos venden como crónica y reportaje, que están lejos de serlo. Algunas de las características trazadas por Santoro están presentes en el reportaje de Padilla. Más allá de la redacción y edición de un texto periodístico que es fundamental, deseo hacer una parada técnica en este camino. El autor pone énfasis en la búsqueda, la delimitación, la formulación, la organización, la recolección. Es el deber de un periodista que aspira a reconstruir los hechos con base en el rigor periodístico. Crónica y reportaje como géneros periodísticos están llamados hoy a emplearse continuamente en las redacciones para contar la o las historias. Cruce de líneas es un título que anticipa dos cauces de río, pero que después se encuentran en el mar. Digo esto porque son dos temas distintos, aunque unidos por la redacción, el estilo y los géneros. Sobre el reportaje El Plan Chontalpa, camino al neolatifundismo, el lector aprecia una estructura completa, desde los orígenes y los datos, pero haciendo una buena inmersión en las voces, en los testimonios, en la memoria y el olvido. Se aprecia una narrativa del espacio de la desesperanza, del desplazamiento, de la desventura. Hay incluso una proyección de la ilusión de ese lugar utópico sin conflicto y en armonía, pero que se desdibujó con los años. El reportaje de Padilla aborda el destierro y la violencia, la llegada del extranjero y el sometimiento del campesino que antes fue propietario. Todo se desmoronó y está documentado en este reportaje a través de la mirada, de la aproximación con el otro, del análisis, de la interpretación y de la escritura para fijar en esta lo que ha sucedido a lo largo de 50 años. ¿Por qué vendiste?, le preguntó el autor a Delfino, uno de los protagonistas o personajes de este libro. La libertad de su decisión está precisamente en la obra sí misma, ¿no? Te invito a leerla. No olvido los 2 ladrillos que puse al comienzo para respaldar mis dichos. El periodismo debe fundamentarse a través de diferentes fuentes de información, expertos, expedientes, entrevistas, informes, de libros, portavoces, periódicos y testimonios. Lo debe hacer además por medio del desplazamiento reporteril, que es de vital importancia en la investigación. El periodismo bordea y se aproxima a estos hechos para que con rigor se intente explicar lo que ahí ha ocurrido. A manera de comentario final, agrego estas líneas. Antes de juzgar esta obra es importante revisarla y ver de cerca el ejercicio a través del reportaje y de algunos aspectos de crónica. Aquí dejo mis ladrillos iniciales. El periodismo que seguirá siendo útil en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Cristian Serino por su acercamiento también, siempre también muy interesante a las obras de este tipo, particularmente